Buenos días a todos. Les agradecemos mucho que se hayan sumado a esta conferencia de prensa. El día de hoy nos acompaña Edgar Cara, vicepresidente de AMIS. Tendremos en primer término la presentación de nuestras cifras sobre COVID, de gastos médicos y de vida, y posteriormente nuestra sesión de preguntas, ¿no? Tiene la palabra Edgar Cara. Adelante, Edgar. Muy buenos días tengan todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, 21 de enero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a revisar las cifras de gastos médicos y las cifras de vida. Por favor, ¿me pueden poner la presentación? Gracias. Adelante si quieren con la primera lámina. Bueno, sobre el reporte de gastos médicos mayores, tenemos 23,306 casos acumulados como casos asegurados por COVID, en donde el costo medio está alrededor de los 411,000 pesos. Como podrán ver en la gráfica, la información la tenemos al 18 de enero, en el cual se han pagado más de 9,500 millones de pesos para estas 23,306 personas, con todavía algunos crecimientos. La tendencia no ha cambiado. Podrán ver la línea que estamos ahora graficando sobre las barras, en donde no se ve todavía una tendencia hacia la baja. Del lado derecho, el número de casos acumulados, cómo ha ido creciendo desde el 30 de noviembre hasta el 18 de enero. Y en la parte de abajo, comentarles que lamentablemente tenemos acumuladas ya 1,245 personas que han perdido la vida y que anteriormente fueron atendidas por la póliza de gastos médicos. En términos del avance de indemnización, estamos en un 81%. Y el caso de mayor monto ha sido el mismo que reporté la semana pasada, de 29 millones de pesos. ¿Me pueden dar la siguiente lámina, por favor? En el país cada vez tenemos más lugares que se pintan de rojo. ¿Eso qué significa? Que hay más de 500 casos que están teniendo la atención de la póliza de gastos médicos en toda la entidad federativa. Por supuesto que los 23,306 están aquí distribuidos a lo largo y ancho del país. Y como podrán ver, 6 de cada 10 casos se siguen registrando en los 4 ciudades o localidades o estados más grandes o de mayor población en el país. Y todavía, insisto, la semana pasada también lo comentaba, como podrán ver, el norte-noreste del país es el que tiene más casos de afectación, y hacia el sur-sureste es donde tenemos menos personas. Podrán ver estados que tienen de 1 a 100 personas y otros de 101 a 200 por los colores que pintamos la República. Adelante, por favor. La tasa de letalidad. El reporte que tenemos de autoridades es que tenemos casos por COVID, 1,688,944 personas, en donde solamente el 1,37 tienen un seguro. Aquí podrán ver la tasa de letalidad. Se siguen manteniendo las cifras que reporté la semana pasada. También estadísticamente el número difícilmente se mueve porque ya es un número muy importante de mexicanos que hemos sido afectados. 5% de la población asegurada, 8,3% de la población no asegurada, con costos que rebasan los 560,000 pesos y que lamentablemente algunas familias han tenido que sufrir un quebranto muy relevante. Solo 11,3 millones de personas cuentan con la protección de los seguros de gastos médicos. Y del lado derecho tengo la gráfica de la tasa de contagio, que está representada entre la población asegurada y la población en general, como por cada 100,000 personas, en el caso de la población asegurada, están contagiados 244 personas, y en el caso de la población en general son más de 1,327 personas. Adelante, por favor. En esta gráfica lo que mostramos son los casos acumulados de las últimas 8 semanas. Podrán ver desde el 30 de noviembre hasta el 18, en donde se acumula el 70%, es una gráfica la misma que la semana pasada, y se comporta de la misma manera, de tal suerte que el 71% de los casos ocurren en personas entre los 30 y los 59 años de edad. Adelante, por favor.
Los montos indemnizados, las cifras que di en la primera gráfica, el monto más elevado está concentrado en personas entre los 50 y 59 años de edad. Y si vemos el promedio o la tasa de contagio más importante por cada 100,000 habitantes está en personas de 70 años o más. Ahí podrán ver en la línea de abajo cómo va la evolución de personas que cuando ves la tasa de contagio, entre mayores seamos, mayor es la tasa de contagio. Adelante, por favor. En términos del género, al igual, lo he dicho semana tras semana, nosotros los hombres somos los que el COVID nos pega más, en el cual podrán ver que de los 23,306 casos, 16,000 es del género masculino, con un costo promedio más elevado, casi 200,000 pesos, en la gráfica lo representamos así, 200,000 pesos más que la atención en mujeres, y en el monto a indemnizar, pues también ha sido bastante relevante, en donde de los más de 9,500 millones, 7,500 millones ha sido para la atención de nosotros los hombres. Adelante, por favor. En esta gráfica también mostramos cómo el 60% de los casos ya superan el promedio de los 411,000 pesos por atención hospitalaria, y esto también se debe a la duración de la enfermedad, a la duración del contagio, de tal suerte que empieza a haber mayor afectación en el daño físico de las personas. Y ahí está también la gráfica, cómo podrán ustedes ver cómo la tendencia también ha ido hacia la alza y todavía no nos cambia esa curva. Adelante, por favor. Lamentablemente, de las personas fallecidas que fueron previamente atendidos en una póliza de gastos médicos mayores, el porcentaje más elevado lo tenemos en personas entre los 50 y 59 años de edad, y ahí podrán ver cómo se decanta la gráfica, de tal suerte que los siguientes son aquellas personas de 60 a 69, luego de 70 a 79, y así sucesivamente. Yo siempre lo he dicho y lo he comentado, de que esta es una enfermedad que nos afecta a todos, y ahí se ve claramente en la gráfica. Ahora voy a hablar sobre el reporte de casos de seguros de vida, para que veamos la información que también semana tras semana. En el caso de vida tenemos más de 40,150 personas que lamentablemente ya fallecieron, y el monto promedio de la indemnización es cercana a las 220,000 pesos. Podrán ver también en la gráfica cómo aquí tampoco ha cambiado la tendencia de fallecidos. Del lado izquierdo podrán ver cómo ha ido creciendo esa tendencia en términos de los montos acumulados, y del lado derecho, las personas que lamentablemente tenemos registradas como ya fallecidas y que tuvieron previamente un seguro de vida. Adelante, por favor. Al igual que en la gráfica que mostré de gastos médicos, aquí la diferencia, en la primera hablaba yo de 6 de cada 10 casos, aquí no, aquí son 4 de cada 10 casos se registran en la Ciudad de México, en el Estado de México y en el Estado de Veracruz, a diferencia de otros 2 estados como es Nuevo León o Jalisco, que son de mayor tamaño, pero aquí la mayor concentración está en la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz. Y podrán ver ahí cómo también lamentablemente ya se nos empieza a pintar casi todo el país de color morado fuerte, en donde tenemos más de 450 casos que han fallecido. Adelante, por favor. También es una gráfica similar a la que mostraba anterior, cómo se ve la acumulación de personas que han perdido la vida, en donde el 62% del monto que di, que son 40,000, un poco más de 40,000 personas, están concentradas entre las edades de 50 a 69 años de edad. Adelante, por favor. Bueno, en términos de género, lo mismo, ¿no? Así como en el tema de gasto médico
los hombres acumulamos el 70% de los gastos. Aquí sucede lo mismo, 7 de cada 10 casos ocurren en hombres y en términos del monto, pues cifras similares, ¿no? También estamos ahí acumulando el 80% de lo que las compañías de seguros han indemnizado. Es consistente lo que ocurre en gastos médicos y lo que está ocurriendo en los seguros de vida, y dado los números que estamos viendo, también estadísticamente se ve difícil que cambien estos porcentajes. Adelante, por favor. Bueno, con esto acabo de hablar de los seguros de vida. Bueno, esta gráfica la hemos visto cuando iniciamos con esto. Lamentablemente, pues iniciamos estando tal vez en el lugar número 14 de las catástrofes más importantes de la industria de seguros. Ya estamos a nada de ser o de que estemos en el quinto lugar en una de las peores catástrofes que alguna vez algunos siendo más jóvenes vivimos, que fue la del sismo de 1985. La pandemia ya está en el lugar número 6. Por supuesto que está catalogada como una catástrofe, sin lugar a duda. Solamente hay que ver lo que ha ocurrido a nivel mundial y ya estamos en los 924 millones de dólares. Y con las tendencias que estamos viendo, pues no se ve que esto vaya a cambiar o ya se estacione ahí. Va a cambiar, pero va a rebasar a la catástrofe que tuvimos los mexicanos en 1985, ya a nada. Yo creo que en unas cuantas semanas o mes ya estaremos rebasando esa cifra de los 950 millones de dólares. Adelante, por favor. Bueno, con esto yo termino y quedo muy atento a las preguntas que nos hagan el favor de hacernos, y con todo gusto estaremos atentos a responderles cada una de ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgar. Antonio Hernández, del Universal. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ok, Edgar, unas preguntas. La primera, sobre todo, no sé si desde AMI se esté considerando que estamos viviendo el peor momento de la pandemia. O sea, las cifras son, digo, no hay manera en que veamos números que bajen, todo lo contrario. Digo, ya viendo los números que nos presenta, sobre todo en esta última lámina, ya se ve cada vez más cerca hasta el cuarto lugar de cómo está la tendencia. Esa es una pregunta. La segunda es, ¿cómo está el tema de saturación al reporte que nos están presentando? No sé si ya ustedes estén manejando algún dato de qué tanta capacidad de hospitales hay sobre todo Ciudad de México y Estado de México, para atender asegurados. O sea, si también eso ya es un punto crítico en este momento. Y una tercera pregunta es si ya nos está analizando para este año cobertura solidaria para el personal de salud. Gracias. Con todo gusto. Bueno, sobre el tema de la catástrofe, efectivamente, como la tendencia va a la alza y como pudimos ver, el cuarto lugar estuvo en 1.124 millones de dólares. Si la tendencia no cambia, pues iremos en camino a ese lugar, sin lugar a duda, ¿no? Tenemos la esperanza de que esto cambie con las medidas que se han tomado, de mantenernos más tiempo encerrados en nuestras casas, y los mensajes que ha mandado el gobierno, tanto federal como estatal, de cuidarnos y de no salir. ¿Para qué? Para contener el contagio y de tal suerte que eso ayude a disminuir la catástrofe. Pero como tú podrás observar, vamos en camino de eso. Sobre la pregunta de los hospitales sí han mostrado una saturación, y nosotros lo que hemos hecho es estar muy cerca de la sociedad y la Comisión de Salud, de tal suerte que haya siempre mayor disponibilidad de camas para la atención tanto de los asegurados como de las personas que lo necesitan. Pero sí es un hecho que hemos notado con la tasa de contagio, y en el momento que después de las fiestas de diciembre, pues se han disparado las cifras de personas que han requerido de hospitalización, y por supuesto que se han ido saturando. Me hiciste una pregunta adicional, Toño, que tenía que ver, no la recuerdo, si me la puedes repetir. Sí, era sobre si
¿Para este año están considerando otra vez cobertura solidaria o de plano ya está totalmente descartado para personal de salud? No lo hemos conversado, no ha sido un tema que hayamos conversado últimamente en el gremio. Tal vez es un tema que yo me puedo llevar a platicarlo, pero no lo hemos discutido. Tampoco ha salido el tema como para decir, oye, ¿deberíamos hacer esto? No, el tema no ha salido porque hemos estado muy ocupados en estar muy cerca de los hospitales y muy cerca de los asegurados atendiendo sus peticiones. Te soy muy franco, no ha sido un tema que hayamos discutido hasta el momento. Además, también estamos confiando, creo que todos como mexicanos estamos confiando en que el avance de la vacunación al personal médico, tanto público como privado, vaya avanzando cada vez de manera más acelerada. Pero eso no tiene nada que ver con algo que no hemos conversado sobre la cobertura solidaria. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perdón. Marcos Medina, del asegurador. Hola, buenos días. ¿Logran escucharme? Sí, adelante. Muchas gracias. Edgar, desde hace unos días atrás circula por redes sociales un comunicado cual indica que a partir de esta semana se excluyen de las reclamaciones de seguridad. Perdón, no se escucha. ¿Logran escucharme? No sé si pudieras subir el volumen o acercarte más al micrófono. Sí, ¿logran escucharme mejor? Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, Edgar. Pues bien, como comentaba, desde hace unos días circula por redes sociales un comunicado que indica que a partir de esta semana se excluyen de las reclamaciones de seguros asociadas a la COVID-19 a personas que ingieran o hayan consumido dióxido de cloro por considerarse justamente una sustancia tóxica y venenosa. Por lo tanto, se consideraría pues una agravación al riesgo. Nos gustaría saber en tal sentido qué nos podrían compartir al respecto, y quisiéramos saber también si la AMIS fijaría posición en un comunicado oficial en torno a este tema para evitar futuras controversias entre la población asegurada y la fuerza de ventas. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Bueno, lo primero es que esto, siendo una enfermedad desconocida en la que todavía no hay un medicamento, nosotros lo que recomendamos como industria y como nuestro principal interés es la salud de las personas, pero por supuesto que lo que siempre vamos a recomendar es que se acerquen a los especialistas, se acerquen a los médicos especialistas para que a partir de ahí cualquier dictaminación de algo que puedan tomar o ingerir, lo que sea para hacerle frente al medicamento, sea de acuerdo a lo que un médico especialista lo recomiende. Nosotros también como compañías de seguros, lo que siempre hemos sugerido, y no solamente por esto que aparece en las redes sociales, sino siempre, es que siempre el asegurado se acerque con su compañía, con su agente de seguros y revise sus condiciones generales. La respuesta es muy simple. Nosotros no tenemos una posición. Nosotros la única posición es recomendar a nuestros asegurados que se acerquen a los médicos especialistas para ser atendidos de manera adecuada. Y por otro lado, siempre, y no solamente en esta ocasión, que revisen sus condiciones generales en sus pólizas de gastos médicos o de vida o de cualquier póliza de seguros. Y siempre, si tienen alguna duda, se acerquen con su agente de seguros o con su compañía de seguros. Como AMIS, como fijación de posición, esta es nuestra posición. Siempre acudir a quienes saben de la materia y siempre acudir a revisar tus condiciones generales y a tu compañía de seguros en caso de que tengas cualquier duda. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Georgina García, de Canal 44. ¿Nos escuchas, Georgina? Sí, buenos días. Ya resolví mi duda con la primera pregunta que hizo el compañero, entonces ya no habría más al respecto. Gracias. Gracias, Georgina. Zuleima García, de TV Mexiquense. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, pues preguntarle, sabemos que pues no hay una cultura de compra de seguros entre los mexicanos. Preguntarle si en el Estado de México, en la Ciudad de México, digamos, en la zona metropolitana, se ha incrementado la compra de los mismos ahorita por la contingencia y bueno, también porque autoridades han detallado que pues ponerse la vacuna no garantiza pues que estemos salvos de infectarnos de COVID, entonces preguntarle eso. Y mencionaba que el Estado de México se encuentra en segundo lugar. Entonces, no sé si tuviera algunas cifras que nos pudiera compartir de cuántas personas se han entregado los seguros, obviamente fallecidos por COVID-19. Sería todo, muchas gracias. Bueno, en tu primer pregunta sobre si se han registrado aumento en la contratación de seguros, en general en el país sí se han incrementado las primas de seguros. En el caso de gastos médicos mayores se ha incrementado casi un 10% en las primas de seguros. Eso quiere decir que más personas han contratado los seguros. Y en el caso de los seguros de vida, alrededor del 3%. Entonces, sí hemos visto en las compañías que ha habido un incremento en ello. Sobre la cultura, yo creo que cada día somos más los mexicanos sensibles a asegurarnos como personas y nuestros bienes, y así lo estamos viendo. Por supuesto que hay muchísimo todavía que recorrer, y eso pues tal vez nos da para toda una conferencia sobre lo que yo opino, sobre lo que nos hace falta como mexicanos de considerar a los seguros dentro de nuestra canasta básica. Y no solamente por lo que está ocurriendo ahora con la pandemia, sino que siempre estamos expuestos a un accidente, siempre estamos expuestos a una enfermedad que puede destruir patrimonio en las familias. Sobre el Estado de México, pues el Estado de México es el segundo más poblado del país y no es ajeno a lo que está ocurriendo en términos de la población afectada. Las cifras que yo presenté en el caso de gastos médicos mayores, el Estado de México, déjame decir, el número que tenemos registrado de las personas que han sido atendidas son de más de 2,420 personas. Es decir, ha sido el Estado que en el registro de las compañías de seguros que tenemos es el segundo de mayor afectación. Y en el caso del fallecimiento, también presenté las cifras de las más de 40,150 personas que han perdido la vida y que tenían un seguro de vida y que presentamos en las gráficas. El Estado de México han sido 4,756, también ocupando la segunda posición después de la Ciudad de México, que la Ciudad de México está con 7,968 personas que perdieron la vida y que sus beneficiarios han recibido el beneficio de contar con el seguro de vida. Esas son las cifras que he mostrado anteriormente y eso es lo que te puedo decir sobre lo que vemos que está ocurriendo en el Estado de México. Ok, muchas gracias. A tus órdenes. Gracias, Edgar. Clara Cepeda, del Financiero. Adelante, Clara. Sí, gracias. Buenos días. A mí me gustaría saber el incremento del 10% en el seguro de gastos médicos y del 3% del seguro de vida, ¿en qué periodo es? También me gustaría saber la relación, si la tienen, entre este crecimiento de contratación de un mayor número de seguros de gastos médicos y la cancelación de las mismas. No sé si la gente se ha mantenido con sus primas o por la situación de desempleo han tenido que cancelarlas. Y mi segunda pregunta es, casi no se habla de la población infantil, sin embargo, sí está dentro de la estadística. Veo que en seguros de vida hay algunos, quizá creo que eran 10 o 12 niños que están en la estadística. ¿Qué nos podrían decir un poquito sobre esta parte de la estadística de niños que casi no se habla mucho? Y la estrategia de vacunación, al parecer, va a ser un poco más lenta. ¿Qué le representa al sector asegurador que esta parte de la estrategia de por sí va a ser lenta y ahora con que no se va a
quizás a mantener esa lentitud, sino va a ser más lenta, le representa al sector? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tus preguntas. Si tengo alguna duda de alguna de ellas, regreso contigo. La primera es que las cifras que he dado son cifras de crecimiento al tercer trimestre del 2020. Falta todavía el reporte que en los siguientes 2 meses vamos a dar al cierre del año 2020. Entonces, el crecimiento de la venta de seguros, tanto de vida como de gastos médicos, son las cifras que doy al tercer trimestre del 2020. Luego me hiciste otras preguntas. A ver, déjame recordar. Sí, era la relación entre el crecimiento de esta contratación con la cancelación. Sí, exacto. Eso también es muy buena pregunta. En un principio de la pandemia, sí notamos una disminución en la contratación de seguros, porque finalmente a todos nos está apretando el bolsillo. Y yo creo que eso continúa, pero todavía no se refleja en la estadística. ¿Y por qué razón? Pues simple y sencillamente es un tema de sentido común. En la medida que la economía no se reactive, pues evidentemente se nos aprieta el bolsillo a todos los mexicanos y echamos mano de lo que haya, pues para las cosas básicas. Sin embargo, todavía no se refleja en la estadística. Yo te podría decir que hacia el cierre de año podremos ver qué tanto han crecido o decrecido algunos de los ramos de seguros. Pero como podrás observar, y todos los que están escuchando, en el caso de vida y de gastos médicos, hasta ahora hemos tenido un crecimiento. Sobre los pequeños, me parece que a todos esos, los que tenemos hijos, nos afecta y nos afecta muchísimo. Y la población joven que tiene todo por delante, efectivamente no hemos hablado de ello porque lo que hemos hecho es dar las estadísticas de lo que ocurre. Pero en las gráficas que yo he mostrado, ustedes podrán ver que sí hay un número considerable de personas pequeñas de 1 año de edad y hasta, si me permiten decirlo, hasta 29 años de edad que han tenido una afectación por COVID, ya sea por enfermedad, y en el caso de fallecimiento, aunque sean los menos, las estadísticas que yo he mostrado, pequeños hasta los 9 años de edad han sido 2 personas, lamentablemente, otras 2 de los 10 a los 19 años de edad y otras 17 de los 20 a los 29 años de edad. Entonces, por supuesto que lo ha afectado, pero cuando presento las estadísticas me voy a los números más grandes sin que ello sea mucho más relevante que cualquier pérdida humana es relevante. Pero esa es la razón por la cual no damos la cifra a detalle, pero la tenemos presentada en los gráficos. Y tenías otra última pregunta, si es así. Sí, era sobre la estrategia de vacunación que se supone que va a ser a lo mejor más lenta. ¿Cómo le perjudicará al sector? Bueno, yo más que perjudicarle al sector, me parece que es un tema de preocupación nacional para todos los que estamos en nuestras casas, porque en la medida que seamos más las personas que tengamos la vacuna y que alcancemos a vacunarnos, pues evidentemente va a disminuir la tasa de contagio. Entonces, sí creemos que es muy importante que el proceso de vacunación se acelere, porque de manera directa te lo contesto, como podrás ver, la tasa de contagio no ha disminuido y los fallecimientos tampoco han disminuido. Entonces, en la medida que aceleremos el proceso de vacunación, entonces podremos ver un cambio seguramente en la gráfica hacia abajo, en las tasas de contagio y en consecuencia los enfermos y en consecuencia el número de fallecidos. Por supuesto que afecta a este sector y afecta a todos, ¿no? Porque seguimos teniendo tendencias alcistas de contagio y de fallecidos. Pero lo vuelvo a repetir, esto es más un tema no solamente del sector, sino de la salud de los mexicanos y de la pérdida de vidas humanas que tenemos que detenerlo con algo que detenga el contagio como es la vacuna. Muchas gracias. A tus órdenes. Voy a leer una pregunta de Karen Guzmán de Milenio.
En las últimas semanas ya no solo se habla de una saturación en hospitales, también de la falta de tanques y dispensadores de oxígeno, así como el aumento del precio. No sé si ustedes están registrando un aumento en el costo de las atenciones, tanto en hospitales como en los que son ambulatorios por este tema. Y también si ustedes cubren ese tipo de indemnizaciones. Es decir, si alguien necesita el oxígeno en su casa, ustedes cubren el gasto o incluso pueden ayudar a conseguirlo. Bien, lo primero es, efectivamente, en el momento que empieza a haber mayor número de personas contagiadas y que requieran del oxígeno, pues todos vamos a ir a demandarlo y a necesitarlo y hasta comprar aparatos. Entonces, sí, efectivamente, pues empieza a haber pues una demanda muy importante de estas cosas porque no baja el contagio. Sobre el tema de la cobertura, tendría que revisar cada compañía de seguros, más que el asegurado, tendría que revisar en sus condiciones generales, porque una vez que está diagnosticada la persona con una enfermedad y que acudió con algún médico y está así diagnosticada y el tratamiento es el oxígeno, efectivamente lo que tiene que revisar es que eso se lo cubre su póliza de seguros. Aquí mi recomendación es esa. Primero tiene que acudir con un médico, tener un diagnóstico oficial de parte del médico en donde está la prueba de la enfermedad y el tratamiento médico que se le va a dar para que se acerque a su compañía de seguros y le diga, este es el diagnóstico que tengo y este es el tratamiento que me da. Y dependiendo del seguro que tenga la persona, se lo cubrirá o no se lo cubrirá. Pero eso ya, por eso esa es mi sugerencia y que ojalá se las hagamos llegar a las personas. Tener el diagnóstico por escrito de su médico y tener el tratamiento que le están dando también por escrito para que lo pueda ver y contrastar con su póliza de seguros contratada. Gracias, Edgar. Eduardo Ruiz de Uno TV. Hola, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí. Edgar, compañeros, muy buenos días. Preguntarte, Edgar, precisamente sobre este tema de hospital en tu casa, esta estrategia que ya anunciaron a finales del año pasado, ¿cuántas personas está atendiendo el sector asegurador desde sus hogares? Si les han manifestado dificultades para acceder a tanques de oxígeno y hasta este momento, bueno, esa es una pregunta. La segunda, mencionabas que, bueno, en diciembre, las fiestas decembrinas de principio de año también propiciaron el incremento de contagios. ¿Ustedes qué estimación tienen de que esta cifra vaya a la baja? ¿Cuándo será? ¿A finales de este mes? ¿Tal vez a principios de febrero? Dependiendo de las medidas que también ya mencionabas que ha aplicado los distintos gobiernos y particularmente el gobierno federal. ¿Qué estimaciones tienen ustedes de que se pueda estabilizar esta ruta ascendente de contagios, de hospitalizaciones y de defunciones, lamentablemente? Bien, sobre tu primer pregunta, no tenemos una estadística de cuántas personas están siendo atendidas en su casa y no llegando al hospital. La realidad es que esa es una información privada de cada una de las compañías de seguros que el asegurado se ha acercado a la compañía de seguros, que ha llevado un diagnóstico y que el tratamiento se esté llevando en casa. No tenemos esa estadística, solamente tenemos la estadística de quienes están teniendo un uso de su póliza de gastos médicos mayores. Sobre mi comentario es yo decir lo siguiente, más que suponer, lo que podríamos pensar es la tasa de contagio se ha incrementado en las últimas semanas y es un hecho que puedes atribuirlo a algún evento. Y el único evento al que lo puedes atribuir es que hemos salido o más a la calle o hemos tenido mayor contacto con muchas más personas en donde posiblemente alguna persona estaba contagiada. ¿Por qué razón lo digo? Porque si tú eres una persona que se ha mantenido aislada y no tiene o no ha tenido la necesidad de salir a ningún lugar, pues efectivamente, pues difícilmente podrás contagiarte porque el contagio viene de una persona a otra. Pero es un hecho que también todos como mexicanos
hemos tenido la necesidad de salir por alguna razón, inclusive de trabajo, de ir a trabajar y de traer dinero para seguir cubriendo los gastos que todos los días tenemos en nuestras casas. Sobre la tendencia, todavía no tenemos ninguna información de que la tendencia baje. Esto lo estamos viendo en los números. ¿Tenemos la esperanza? Sí. Todos tenemos la esperanza con estas medidas en donde nos volvemos a recluir y tratamos de que haya un menor contacto para evitar el contagio. Pero es un hecho que es un círculo vicioso porque también entendamos que hay actividades en la economía en donde hay personas que tenemos o que tienen que salir a la calle a laborar, a trabajar. Entonces, por esa razón, todavía no alcanzamos a ver una disminución del contagio y no podríamos nosotros todavía generar una estadística o una predicción de que esto disminuya porque no nos lo muestran los datos. Gracias, Edgar. Viridiana Mendoza, de Forbes. Hola, buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta acerca de qué pasa o cómo están manejando las aseguradoras la parte del concepto del pago de ingreso a los hospitales. Con la cuestión de COVID y de hace varios meses, muchos hospitales están poniendo una cuota para el ingreso de los pacientes COVID, sobre todo los que entran delicados, que son sumas súper altas. Entonces, este concepto me parece que en muchas aseguradoras no está como reconocido como un concepto, ¿cómo se dice? Amparable, pues. Entonces, ¿qué pasa ahí o cuál es el proceso con el que las aseguradoras están cubriendo la entrada de los hospitales? ¿La gente tiene que pagar esta suma y luego se reembolsa? ¿O cómo ocurre para efectos prácticos para ingresar a un hospital? Gracias por tu pregunta. Con todo gusto. Bueno, como tú sabes, en una situación normal, cuando uno llega a las áreas de atención en los hospitales, lo que es el área de admisión, creo que casi todas se llaman así, pues viene la persona y lo que normalmente se le pregunta es si tiene o no tiene una póliza de gastos médicos mayores. A veces hay hospitales que tienen convenios de pago directo o por reembolso. Y ahí la persona da algún medio de pago como garantía del pago. Cuando este proceso se acelera, efectivamente lo que hemos visto es que se está solicitando a la persona que ingresa al hospital un pago. Lo que nosotros sugerimos siempre es revisa tus condiciones generales, avisa a tu compañía de seguros de que estás ingresando, porque si tienes que hacer ese pago, tienes que hablar con tu compañía de seguros para ver si es por proceso de reembolso o de pago directo. Y una vez que eso ocurre, podemos ir atendiendo. No hemos cambiado la atención en términos del pago directo o del reembolso. Lo que yo sugeriría y que vale la pena, si tú estás de acuerdo, ponerlo en el artículo, es que inmediatamente que la persona necesite una atención médica, se ponga en contacto con su agente de seguros o con su compañía de seguros para decirles, estoy ingresando al hospital, me están haciendo, tengo que pagar una entrada para que lo sepas, ya sea por pago directo o por reembolso para que inicie el proceso. Esa es la recomendación que nosotros hacemos. Ahora bien, si hay alguna compañía que ha cambiado sus condiciones, insisto, es fundamental que luego que ocurre el evento y que se van a hospitalizar, llamen a la compañía de seguros para que digan cuál es el proceder del hospital que está teniendo para la atención médica. Y así, pues empezar todo el proceso. Esa es la recomendación y eso es lo que nosotros tenemos informado que está ocurriendo. Y en términos en términos prácticos, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el escenario más común? Que la gente entre y tenga que pagar de su bolsa esta cuota de admisión o que el seguro efectivamente cubra de forma directa o que los hospitales digan, ok, tiene seguro médico, entonces tengo garantizado el pago. Yo creo que depende del hospital y también depende de los acuerdos o convenios que tengan con las distintas compañías de seguros. Pero efectivamente por la saturación se está pidiendo un pago, que eso es lo que estoy entendiendo que me estás preguntando. Entonces, aun cuando sea así, sigo yo insistiendo
que lo que deben de hacer es comunicarse con su compañía de seguros y cada hospital le va a dar el tratamiento de acuerdo a los convenios que tenga o los acuerdos que tenga con las compañías de seguros para la atención de pago directo o de reembolso. Gracias. Es la última pregunta que teníamos registrada. ¿Quisieras hacer algún comentario final, Edgar? Solamente agradecerles que estén con nosotros y seguir insistiendo, aunque parezca un comentario repetitivo semana tras semana. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que pedirle a la población que aun cuando entramos en pánico en esta situación en donde se agrava la situación de contagio, un pariente, un amigo, un familiar o uno mismo tiene el problema, que no dejemos de llamar quienes tienen el seguro, llamarle a su compañía de seguros y decirle inmediatamente: tengo la enfermedad, he sido diagnosticado por la enfermedad, cuáles son las recomendaciones para que todos los procesos fluyan lo más rápido posible. Es decir, que aun cuando entramos en pánico y en crisis, tratar en la medida de lo posible de hacer esos pasos, mantener la calma y hacer esos pasos para que la gente no esté ni desinformada y tenga una buena atención. Así es que, en verdad, mil gracias por acompañarnos semana tras semana. Muchísimas gracias, María Luisa. Gracias a ti, Edgar. Gracias por tu ayuda. A todos, gracias. Buenos días por conectarse. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día.